Amados hermanos, y hemos entrado o ya estamos entrando en el segmento del día de hoy llamado La historia del versículo, acabando hoy ya el capítulo número 6. Bueno, la semana pasada vimos el capítulo número 5 de Efesios, la segunda parte, y pudimos aprender un poquito acerca de que para lograr vivir en el Espíritu hay que cumplir algunas responsabilidades dentro del matrimonio, tales como la sujeción voluntaria y el liderazgo amoroso. La sujeción por parte de la esposa y ese liderazgo amoroso por parte del esposo. Así es que si nosotros logramos hacerlo, vamos a lograr reflejar la luz de Cristo. Así es que acompáñanos hoy a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 consta de 24 versículos y tiene 4 secciones principales. Primero, nos brinda instrucciones sobre los hijos y los padres. Efesios del 1 al 4. Segundo, nos perfecciona instrucciones para ayudar las relaciones entre amos y siervos. Efesios 5 al 9. Tercero, Pablo habla de la armadura de Dios. Efesios 6 del 10 al 20. Cuarto, Pablo concluye con algunos saludos finales a sus lectores. Efesios del 21 al 24. El tema de hoy es andando en la luz y luchando contra las tinieblas. Y quisiésemos comenzar con estas preguntas. ¿Cómo éramos en el pasado? ¿Cómo era nuestro estilo de vida? ¿De dónde nos sacó Cristo? Pues no solo nosotros andábamos en tinieblas, sino que dentro de nosotros habitaban las tinieblas. Y hermanos, elegir la luz de Cristo sobre las tinieblas significa comenzar a caminar con el Señor en una nueva mentalidad y una forma de vida distinta. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, veamos cómo lograrlo. Entonces veamos cómo lograr, aquí con mi esposo vamos a compartir cómo lograr andar en la luz y luchar contra las tinieblas según Efesios 6. Y vamos a comenzar con este primer consejo, que es una buena relación. Si usted y yo queremos andar en la luz, hay que tener una buena relación entre padres e hijos. Y lo dice desde el versículo 1 al 3 de Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, el mandamiento es simple en estos primeros versículos. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esto no significa que los padres tengan solamente la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la obediencia, porque la obediencia debe ser enseñada, si no, no va a poder captar el niño. El apóstol Pablo nos da 2 razones Amén. para que el hijo obedezca a sus padres. Primero, porque su obediencia es una parte de su obediencia cristiana, como al Señor. La segunda razón es porque es lo justo para un hijo el obedecer a sus padres. Amén. Y Pablo lo refuerza. Miren en Deuteronomio 5:16, quizás él vino a su mente este versículo donde Dios dice que Dios ha prometido bendecir al hijo que es obediente. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces esta primera parte es una responsabilidad grande de una buena relación de padres e hijos. Con la obediencia, ¿no? Esas 2 razones muy importantes. De obedecer a tus padres, y la segunda razón porque es lo justo para ti. Amén. Y vamos a Efesios capítulo 6 versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres en verdad tienen la responsabilidad, la oportunidad de provocar ira a sus hijos por medio de una actitud severa y crítica, la cual atormenta al hijo en lugar de entrenarles. Porque cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes controlarte
a ti mismo. Claro, los padres no deben descuidar la responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos. Todo padre debe tener ese privilegio de guiar a su hijo, pero como dice la palabra, no provocando a ira, no llenándonos quizás con rencores y odios para poder corregir, sino que enseñándoles acerca de que nuestro Dios es su Salvador personal. Pero primero el padre tiene que saber controlarse. Controlarse, porque si no, ¿cómo vas a corregir, no? Exacto. Y bueno, seguimos. Luego, ¿qué nos dice? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Disciplina tiene la idea de entrenar por medio de disciplina correctiva. Amonestación tiene más la idea de enseñar. Ambas son necesarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquel padre que nos esté escuchando en esta tarde, hay que aplicar los dos, ¿no? Una disciplina correctiva, pero también enseñar. Correcto. Muy bien, entonces un hijo en un hogar cristiano debe recibir esa instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo y para que sea fortalecido cuando tenga muchas veces que enfrentarse al sistema de este mundo. Si padres, ustedes y nosotros no formulamos una buena relación, el mundo va a ser quizás de una mayor importancia para el hijo. Por eso dice que el padre debe ayudar a fortalecer a su hijo, instruirlo, corregirlo cuando sea necesario para que pueda enfrentarse al sistema de valores que están muy prevalecientes en este mundo lleno de maldad. Y además un padre no debe desahogar con su hijo o castigarlo con cólera. Amén. La obligación de los padres es de enseñarles las verdades de las Sagradas Escrituras y la de vivirlas antes que sus propios hijos. Amén, ese es un consejo muy interesante. Entonces, hermanos, para andar en la luz y luchar contra las tinieblas, primero tiene que haber una buena relación de padre e hijo. Amén. Pero hay un segundo consejo y nos dice que los empleados deben andar en la luz trabajando como siervos, pero siervos del Señor primeramente, y así podrán andar como buenos siervos. Efesios 6, 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, la palabra dice siervos obedecer. Ahí viene el segundo consejo, ya de padres hijos pasó atrás. Ahora viene y dice siervos obedecer como a Cristo. Esta frase como a Cristo cambia la perspectiva de los trabajadores. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debería ser hecho como si estuviésemos trabajando para Jesús, como si lo estuviéramos haciendo a Él nuestro amo, porque Él es nuestro amo. Amén. El Evangelio encontró esclavitud en el mundo y comenzó a debilitarla con su poderoso principio de equidad en todas las almas, en el ministerio y la dignidad del ser hombre y de la obra equitativa de amor redentor para todas las almas por el amo supremo. Y ahí viene un consejo más, ¿no? Quizás en este mundo había mucha esclavitud, pero el Señor vino a dar equidad entre los hombres. Pero luego dice en esa parte, no sirviendo al ojo. No debemos, hermanos, trabajar o nosotros quizás servir porque alguien nos está viendo o porque solamente el jefe nos está viendo o por agradar a los hombres, sino hacerlo de buena voluntad. Y una buena voluntad es tener una buena actitud y sin quejarse, sirviendo de buena voluntad como para el Señor. Como para el Señor. Amén. ¿Qué significa todo esto? Todo nuestro trabajo es una realidad hecha para el Señor. Amén. No para el hombre. Sí. La gracia nos hace siervos de Dios, mientras aún somos siervos de los hombres. Nos habilita a hacer los negocios del cielo, mientras estamos atendiendo los negocios de la tierra. Pablo por eso relata una razón final para trabajar duro para el Señor, es la siguiente: Dios nos regresará en la medida que hemos trabajado duro por otros. Cuando las personas nacen de nuevo, porque eso hemos visto todo este Efesios, nacer de nuevo, andar en la luz, las vidas nuestras cambian, se vuelven arduos trabajadores, ya no perezosos y ya no desperdician su tiempo, sino que son bendecidos y se vuelven más
prósperos. Pero hay que tener cuidado con la prosperidad, porque a veces Dios nos da y nos comenzamos a alejar del Señor, y el Señor tiene que de alguna manera volver a traernos, nos arrepentimos y el ciclo comienza, ¿no? Y eso no debe pasar. Pero aquellos que están incluso sirviendo a otros, trabajen como siervos del Señor. Amén. Amén. Este punto es muy interesante, ¿no? Empleados deben andar en luz, trabajando como siervos de Jesús. Pero ahora viene el consejo para los empleadores, o sea, para los jefes. Amén. Tremendo, es tremendo la palabra de fe. Para todo hay. Los empleadores deben andar en luz, tratando bien a sus trabajadores. Es un consejo muy interesante. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro esté en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Este mensaje es para todo aquel empresario o que tiene a su cargo trabajadores. Los amos deben tratar a sus esclavos como igual respeto, sin tratos duros y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios, el que está en el cielo. Él no tiene favoritos, querida iglesia. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos viendo la primera parte, 4 consejos, todavía el inicio de esta reflexión, y nos dice que para que andemos en la luz debe haber una buena relación entre padres e hijos. 2. Los empleados deben andar en luz, trabajando como siervos de Jesús. Y número 3, los empleadores, o sea, los amos, deben andar en luz, pero tratando bien a sus trabajadores. Estamos de regreso. Estamos conversando en esta tarde, andando en la luz y luchando contra las tinieblas, sacado del libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 24. Hemos visto 3 partes. La primera parte nos habla de la buena relación que debe haber entre el Padre y el Hijo, ¿no? Sí. Y esas son razones muy interesantes. No solamente que es un padre autoritario, sino que también tiene que obedecer a Dios. Amén, para que el hijo se pueda sujetar y usted como padre pueda darle una buena enseñanza y eso perdura en el tiempo. Lo decimos quizás personalmente, cuando un padre te puede enseñar algo con su ejemplo, a pesar de que él ya no esté, tú te acuerdas de todas esas cosas que él te ha dicho. Número 2, los empleados deben andar en luz, trabajando como siervos del Señor, no al ojo, no porque le ven, no porque diga, ay, si mi jefe me ve, trabajo. No, debe hacerlo como para el Señor, porque todo es para la gloria del Señor. Y el punto 3 es interesante, ¿no? Hablaba acerca de los empleadores. Deben andar en luz, tratando bien a sus trabajadores. Amén. Tal vez el apóstol Pablo aquí veía algo también distinto, seguro en esa época que hablaba de este tema. Claro, Interesante. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice esta porción? Los empleados deben hacer de igual respeto, sin tratos duros, sin amenazas a sus colaboradores, trabajadores. Claro que sí, y siendo luz, pues, ¿no? Porque Claro. Póngase que es un jefe que dice ser cristiano, pero cuando está con sus trabajadores lo conocen como alguien que no trae nada de luz, entonces estaríamos andando en tinieblas y no en luz. Vamos por el consejo número 4. Es tiempo de luchar contra las tinieblas, y lo dice en el versículo 10 en adelante. Comenzamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo escribió literalmente la palabra Fortaleceos. asimismo en el Señor. Quizás tomó la idea de 1 Samuel 36, donde dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Entonces, para que uno comience a luchar contra las tinieblas, Pablo del consejo: primero, debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no lo hacemos, no vamos a lograr nada. Luego dice que debemos vestirnos de esa armadura, porque si, ejemplo, tomamos un hombre débil y apenas se puede parar por ahí quizá, y le ponemos la mejor armadura, la mejor espada, pero ese hombre todavía no está fortalecido, pues efectivamente sigue siendo un soldado ineficaz, sigue siendo un soldado débil y fácilmente el diablo lo va a derrotar. Por eso, primer consejo es fortaleceos. Gracias, fortaleceos. Pero también, así que el equiparse para el combate cristiano debe empezar
con fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, esto nos muestra cómo tomar esta fuerza que estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? Porque a veces todos tenemos una fuerza, ¿no? Que esa es una fuerza propia, natural, pero el poder es el ejercicio de esa fuerza y nuestro Dios es aquel que nos ha dado esa fuerza y ese poder, pero tenemos que entregar nuestra vida para que sea utilizado ese poder como Él quiere. Amén. Dios tiene grandes reservas de fuerza. Sí. Que pueden ser realizadas como poder en nuestra vida cristiana, pero su fuerza no funciona en mí mientras me siento pasivamente. Su fuerza obra en mí, en confiar en ella y en salir a hacer la obra. Bien lo dijiste, muchos decimos, no quiero que Dios me fortalezca, pues estamos ahí sentados sin hacer nada, entonces el poder no se va a poder realizar, no vamos a poder buscar la fuerza del Señor. Por eso dice, la llave es confiar y decir, por fe, confío en esa fuerza, confío más y luego comenzar a hacer la obra, porque hay muchos cristianos que desperdiciamos las fuerzas que Dios nos da. Y usted puede decir, pero ¿en qué lo desperdicio? A veces está en malas conversaciones, en debates, en riñas, en pereza, a veces mucho tiempo con personas equivocadas pasa usted, mucha plática, mucha broma, mucho amor a veces al dinero y no al Señor, en yugo desigual. Ahí está usted gastando sus fuerzas en lugar de prepararse para que el Señor le utilice en las áreas que Él está queriendo. Cuidado. No debes de convertirte en un extremista de un lado a otro, pero debes ser cuidadoso. Y por supuesto, siempre puedes saber si tu poder está creciendo o menguando. Amén. Entonces este consejo en el punto 4, luchar contra las tinieblas, primerito hay que fortalecernos. Sin fortaleza no vamos a poder cargar la armadura. Pero número 2, podamos decirlo en el 11, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Dios le da al creyente un set completo, hermanos, un equipo grande llamado la armadura del Señor. Él nos manda a la batalla con lo que necesitemos a disposición, pero hay que tomar el consejo que viene a continuación. Podemos mantenernos firmes. Amén. Contra las acechanzas del diablo y tener éxito. Pero primero, la palabra de Dios debe ser la autoridad final en nuestra vida. Alinear nuestros pensamientos con lo que declara la palabra. Y segundo, uno debe decidir de vivir por fe en lo que Dios ya ha dicho. Y por último, tenemos que decidir amar en amor, en fe, porque si vivimos en esa fe y buscamos esa fe, el Señor va a poder hacer una obra grande en nuestra vida. Las dos van de la mano, las tres, amor, fe y la palabra del Señor. Un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, a la fe, al amor, te mantendrá en una posición de resistencia contra el diablo, querido amigo. Amén. Un estilo de vida que necesitamos nosotros. Gloria a Dios. Versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una batalla espiritual. Sí. Si ignoramos este hecho, muy probablemente no estemos ganando la batalla y ni siquiera vamos a estar luchando. Pablo utilizó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Claro, y nosotros debemos conocer que nuestros enemigos tienen diferentes niveles, muchos rangos, y esto tiene una sola meta. Usted puede decir, pero ¿qué meta tienen estos? Lo que la Biblia nos dice, principados, potestades. Su meta es tumbar, hermanos, tumbar al cristiano del lugar donde está parado. Aprendemos más sobre estos principados, nuestras potestades, de otros pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Romanos 8:38 nos dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Por lo tanto, hay un límite para su poder. En Efesios 1:20 al 21 nos dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de los principados y las potestades. También nos dice en Colosenses 2:10, nos dice que la cabeza de todo principado y potestad es el Señor Jesús. Y en Efesios 3:10 al 11 nos dice que la iglesia puede dar a conocer la sabiduría de Dios a esos principados y a esas potestades.
Primera de Corintios 15:24 nos dice que los principados y las potestades tienen un final. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no los dejará trabajar más. Y en Amén. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria está arraigada en lo que hizo Jesús, no en lo que nosotros hacemos a diario. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, este consejo número 4 nos dice que debemos comenzar nuestra lucha contra las tinieblas. Y esa lucha contra las tinieblas primero nos dice que debemos fortalecernos Fortaleceos en el Señor. en el Señor y en el poder de su fuerza. No Gloria a desperdicie su Dios. fuerza, no desperdicie fuerza peleando, discutiendo, no, fortalezcas en el Señor. ¿Para qué? Para que pueda estar firme contra quién. Contra las acechanzas del enemigo. Contra esos principados y esas potestades, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Pero también viene un consejo aquí en la palabra en Efesios 6:13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo nos declara el propósito principal de la guerra espiritual y la armadura de Dios. Dice aquí que sin el poder de Dios y la protección de esa armadura espiritual es imposible estar firmes en contra los ataques del enemigo. Amén. Cuando Jesús habla sobre las puertas del Hades, Él quiere dar a entender que ninguna estrategia satánica, ningún plan del infierno triunfará definitivamente en contra de la iglesia. Y luego dice una frasecita, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa luego que esto ha terminado de estar firmes? Significa que nosotros, hermanos, vamos a ser atacados, que cuando somos atacados no debemos tener miedo, que no debemos desanimarnos o caminar con los hombros caídos, no teniendo un doble ánimo en la batalla, porque aquel que se va con doble ánimo a la batalla no va a conseguir la victoria, que debemos nosotros estar en posición de alerta, no dormidos, porque el que está alerta sabe que el enemigo va a venir contra él, pero va a poder vencer, y que no debemos rendirnos y ni siquiera pensemos en retirarnos del campo de la batalla, pero para eso hay que estar firmes. Usted dirá, pero ¿firmes en qué? ¿O cómo? Firmes número 1 en la gracia, Romanos 5:2. en el evangelio. Mire Corintios 15:1. Primera de Corintios 16:13 dice. En valor y poder. Segunda de Corintios 1:24. En la fe. En la libertad cristiana. Gálatas 5:1. En la unidad cristiana. Filipenses Y 1:27. finalmente Filipenses 4:1 nos dice En el firmes. Señor. Y terminamos diciendo en Colosenses 4:12, firmes en, Debemos estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. porque si estamos firmes vamos a poder usar la armadura del Señor.